Muy bien, queridos hermanos y amigos, es un gusto poderles saludar nuevamente desde acá, desde la sala de redacción de su programa Preguntas y Respuestas. Tu pregunta es el tema. Bienvenidos al programa de hoy. Y hoy me encuentro aquí con la hermana Raquel Orce nuevamente. Bienvenida, hermana Raquel. Y hoy vamos a continuar con la temática que hemos comenzado la semana pasada, las festividades cristianas a la luz de la Biblia. Pero vamos primeramente a hacer una oración para pedir la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por la oportunidad que nos regala de poder estar delante de ti en este momento. Agradecidos por todas las bendiciones que recibimos de tu mano. Gracias porque nos das el privilegio de poder llegar a las diferentes personas también que se conectan para este programa. Tú puedas bendecir la presentación de hoy. Bendice a la hermana Raquel en la contestación de las preguntas. Y también a las personas que están conectadas, tú puedas también bendecirles. Bendice también nuestras familias. En tus manos queremos colocarnos en este momento. Te lo agradecemos y te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, nuevamente bienvenidos. Es un gusto poder estar con ustedes en este programa. Queremos recordarle que ustedes pueden escribirnos también al correo de info@sda1844.org. Ahí pueden enviar sus preguntas, ya sea del tema que estamos tratando o de otros temas que deseen que tratemos. Esperamos que ustedes también puedan, ya sea ese correo o también en el chat, puedan dejar sus inquietudes. Y hoy tenemos la oportunidad de continuar en este tema que comenzamos la semana pasada. Es las festividades cristianas a la luz de la Biblia. La semana pasada una persona nos dejó una pregunta y es la siguiente, que podamos hablar acerca de la Navidad basados en el capítulo de Hogar Cristiano. ¿Es posible, hermana Raquel? Sí, precisamente en esta presentación que hoy consideraremos, con la ayuda de Dios establecemos diferentes diapositivas con citas del espíritu de profecía que están en el capítulo dedicado en el hogar adventista o el hogar cristiano a este tema, y hay muchas otras, ¿sí? Entonces vamos a establecerlo cronológicamente de acuerdo a este tema, de modo que seamos capaces de comprender el medio, las circunstancias en que tales citas se dieron, y también en la transformación que este tema tuvo dentro del espíritu de profecía al correr del tiempo. Oh, interesante, así de que para la persona que nos ha dejado la pregunta, hoy vamos a comenzar a verlo desde la parte del espíritu de profecía, ¿no? Sí. Y tenemos otra pregunta más. ¿Qué tal usar manteles o cortinas de color rojo durante la temporada de invierno? ¿Está mal ya que la gente lo asocia con la Navidad? Bien, el color rojo no debe estar asociado con ningún mes en especial o con ninguna festividad en concreto. El problema, y ya lo hablamos en la presentación que tuvimos anteriormente, del origen absolutamente pagano, totalmente errado, la Navidad en relación a la fecha y al contexto en que ha sido enmarcado, y contrario a las Sagradas Escrituras en toda su terminología. Por lo tanto, creo que lo más sencillo para nosotros es entender que la Navidad no es una festividad bíblica. No está instituida en las Sagradas Escrituras, ni fue practicada por la iglesia cristiana primitiva, sino que fue
institucionalizada mucho después, con un cristianismo ya convertido a catolicismo y obviamente apostatado. Así que todo lo que está relacionado con la Navidad, sean objetos, canciones, ornamentos, comidas, que son específicamente relacionadas con ese tema específico, en ese tiempo concreto, es una forma de conexión y de celebración, porque obviamente estamos colaborando en la sensación, en el ambiente que se crea en la sociedad específica durante esta estación. Y si lo hacemos, estamos colaborando directamente con algo falso y equivocado. Muy bien, muchas gracias. Hoy vamos a la calle, encontramos que ya están las casas adornadas, ya hay afuera adornos, luces, cosas relacionadas con la Navidad. Y aquí en Estados Unidos, que es un país protestante, y encuentra uno la mayoría de casas llenas de adornos. Es muy intenso, es muy intenso la Navidad. Así es, y en los países católicos como tal, más todavía, porque es un asunto, una fiesta muy, muy llamativa, y que como reúne toda la familia. Hay muchas cosas que conciernen dentro de esa misma fiesta. Por eso no solamente, y lo hablábamos la semana pasada, no solamente el día, sino que hay lugares, países que 2 meses antes, hasta 3 meses antes ya hacen asuntos que tienen que ver con la Navidad. O sea, es bastante una de las fiestas más extensas, podemos decir, porque va hasta el mes de enero todavía y las casas están adornadas y todavía siguen celebrándolo, ¿no? Entonces, hermana Raquel, creo que podemos ir a la presentación que usted tiene para mirar acerca de lo que tiene que ver el espíritu de profecía también acerca de esta fiesta de Navidad. Muy bien, muchas gracias. Con la ayuda del Señor, tal como les decía, vamos a establecer 3 principios básicos en esta presentación. La primera está relacionada con el tiempo, es decir, todas las citas que vamos a usar están en orden cronológico. Eso nos va a facilitar comprender cómo ha habido una transformación, un cambio, una nueva perspectiva acerca de la Navidad. La hermana Avellaneda ya comentaba cuán importante en la sociedad americana todas las festividades relacionadas con la Navidad son de vital importancia. Y de hecho es la oportunidad económica de más compra y venta de productos, así que está grandemente potenciada. Por lo tanto, vamos a proceder sin más demora a la primera declaración que encontramos no en el espíritu de profecía que está en español, pero sí en inglés. Este es un artículo de Signs of the Times, en Señales de los Tiempos, un periódico regular, y corresponde al año 1883, y dice lo siguiente: no tengo ninguna objeción a que se coloque en nuestras iglesias un árbol de Navidad o Año Nuevo que dé frutos de regalos y ofrendas para la causa de Dios. De este modo podemos aprovechar la ocasión para hacer que la costumbre que se tiene de hacer regalos en esta época se use en forma correcta. Una celebración festiva de este tipo es una lección para nuestros hijos en la que pueden aprender a otorgar sus regalos de modo que honren al Redentor. Pero si disponemos de nuestros medios y de nuestros esfuerzos para satisfacernos a nosotros mismos, dejamos de honrar a Dios como le corresponde. Bien, este es el primer pronunciamiento que tenemos acerca de la Navidad, y está en el año 1883, es en un momento de la historia adventista relativamente nueva, si consideramos que la organización como tal la encontramos de 1863 a 1864, aproximadamente son unos 20 años después que la Iglesia está organizada y recién se está expandiendo de una forma significativa, tanto en Estados Unidos como tal, como hacia el exterior. Y aquí se especifica varios elementos importantes.
se hablaba del árbol de Navidad en la iglesia. Y la hermana White escribe que ella no tiene ninguna objeción. Sin embargo, especifica cuál debe ser la motivación. Ella expresa claramente que esto de intercambio de regalos de unos con otros, pues no debería ser la razón por la cual se hace, sino que debe hacerse en una forma correcta. Y dice que debe tener un elemento de enseñanza. Y habla de que no sean los regalos para nuestra propia satisfacción, sino para que Dios sea honrado. Por lo tanto, implicaría una clara relación con donación, con generosidad. Así que aquí vemos que hay un cambio en relación a la costumbre genérica de la época, que era poner el árbol y en la parte de abajo o inclusive en las ramas colocar regalos para los miembros de la familia. Aquí claramente ya se hace una disociación de personalizar los regalos y la celebración en una forma personal, sino que si se hace, no debe ser regalos para uno mismo, sino que tiene que ser para la bendición y la ayuda de otros. Vamos al año 1884 y veamos aquí algo muy significativo. Y nos damos cuenta, vamos a leer una cita en dos secciones. Este es otro periódico regular, Review and Herald, del 9 de diciembre de 1884, y empieza con una pregunta: ¿qué es la Navidad para que demande una tal atención? Durante siglos se le ha dado mucha importancia a este día, es aceptado por el mundo incrédulo y en general por los cristianos como el día en que nació Cristo. Cuando el mundo en general celebra este día, no demuestran honrar a Cristo, se niegan a reconocerlo como su Salvador, a honrarlo rindiéndole una obediencia y servicio voluntarios. Demuestran reverencia por el día, pero no por aquel por quien se celebra el día, que es Jesucristo. Bien, aquí tenemos algo muy interesante, porque la hermana White conecta la Navidad con el mundo incrédulo. Es decir, con aquellos que no creen, porque lo que les interesa es la fiesta. Si realmente estuvieran pensando en Cristo, vamos a analizar el segundo párrafo, donde dice que Jesús no nació en esa época. Leámoslo. El 25 de diciembre se supone que sea el día del nacimiento de Jesucristo y la observancia de este día se ha transformado en una costumbre popular. Sin embargo, no se está seguro que estemos observando el día verdadero del nacimiento de nuestro Salvador. La historia no nos da ninguna confirmación de esto. La Biblia no nos dice la fecha precisa. Si el Señor hubiera considerado este conocimiento como esencial para nuestra salvación, habría hablado por medio de sus profetas y apóstoles, a fin de que supiéramos todo sobre este asunto. Pero el silencio de las Escrituras sobre este punto es una evidencia de que esta información no nos es dada con un propósito sabio. Esto es muy importante. Si en la primera cita se establecía que la Navidad no debe tener un intercambio de regalos de uno mismo para otros que ya no los necesitan, aquí se nos analizan varios puntos. Se nos dice que esta es una festividad de incrédulos, de los cristianos generales, e inclusive se nos dice que es una costumbre popular. Se nos confirma claramente que no es de origen bíblico y que no hay ninguna referencia en las Sagradas Escrituras al respecto. Sí, por favor. Tengo una pregunta ya sobre esa parte que usted está hablando, que sí, aquí nos han hecho, y sería interesante si la podemos hacer. No sé si ahí mismo podemos explicarla, y es lo siguiente. Sí. Dice, ¿está mal reunirse en familia durante la Navidad? Esa es la pregunta. Dice, esta es una época de ocasión en la que las personas están de vacaciones y tienen la oportunidad de reunirse. ¿Es malo también hacer eso, aunque no está celebrando la Navidad, sino solamente la reunión allí en esa fecha exacta?
Bueno, la reunión de familia no debe depender de una festividad y tenemos vacaciones a lo largo del año. Hay las vacaciones de verano, las de invierno, las de primavera, hay días festivos que se unen con fin de semana y esto lo hace más extenso. Es decir, tenemos muchas ocasiones para reunirnos como familia. Ahora, lo que tenemos que entender es lo que el espíritu de profecía nos está diciendo. Uno, el intercambio de regalos entre nosotros que no lo necesitamos es incorrecto. Dos, el 25 de diciembre no tiene absolutamente nada que ver con el nacimiento de Cristo y Dios no lo considera importante. Precisamente por eso no tenemos detalles y no tenemos información específica. Y la hermana White establece un paralelo de esta festividad con incrédulos, populismo y cristianismo apóstata en general. Así que creo que es muy evidente que si nos reunimos como familia, pues tenemos muchas ocasiones para hacerlo. Pero si nos reunimos en Navidad, no tiene que estar relacionado con la celebración. Ya. ¿Sí? Y el asunto es que las personas, o sea, normalmente al reunirse en familia, a veces la comida también se aprovecha, o eso es lo que está en el mercado, lo que está alrededor, pues traigamos, ¿no? En mi país se usa mucho los buñuelos, la natilla, es la comida especial de Navidad, sí, dulce, dulce de algunas frutas, y esa es la que se sirve en Navidad. Y a veces uno se deja tentar por eso, porque es lo que está sucediendo alrededor. Hermana Raquel, hay una pregunta más, ya que está también relacionada con el párrafo que usted está mencionando. Dice que hay de los regalos, dice recibir regalos de incrédulos. ¿Está bien? ¿Está bien intercambiar algunos obsequios entre la familia y los amigos? Bueno, hemos leído ya sobre esto en la primera cita que hemos mencionado. Vamos a tener varias citas más y lo que les puedo adelantar es que la hermana White, en una de las últimas citas que tiene sobre Navidad, dice: yo prohíbo que me hagan un regalo de Navidad. No lo acepto. Y lo vamos a leer, es una de las últimas citas. No porque desprecie al dador o porque no considere que es importante, sino que ella deseaba que se hagan donaciones a los pobres. Ese acto de autogratificación, tú eres mi amigo, yo te regalo, yo soy amigo tuyo, entonces yo también te doy a ti. Eso es solamente un acto plenamente egoísta. Entonces ella cambia ese concepto, que era lo típico de la Navidad, para decir, si quieren hacerlo, y lo vamos a leer en testimonios posteriores, si ya quieren hacerlo, entonces por lo menos no se regalen a sí mismos, regálenselo a los que necesitan. Ahora yo tengo una pregunta. Okay. Y es que los niños les gustan los regalos. A mí cuando yo estaba pequeño me fascinaba, bueno, también un adulto, me gustan los regalos, y más si es bien costoso, con mayor vera, es algo interesante, pero a los niños les gustan los regalos, o sea, y esa fecha como que ya esperan el regalo de Navidad, la ropa, el juguete. Entonces, ¿cómo poder quitar eso ahí de que, oye, pero si los demás, si el vecino recibe, el amiguito recibe, y en mi casa no me dan nada? Entonces... Claro. Vamos a hablar de ese tema porque la hermana White lo toca en relación a los niños, pero les adelanto que ella explica que nosotros tenemos que explicarle a los niños que nosotros no nos autogratificamos. Si hay que hacer presentes o hay que hacer donaciones, lo hacemos a los necesitados. Y nosotros tenemos que acostumbrarnos a hacer regalos o hacer un intercambio con nuestra familia cuando es necesario, cuando la situación lo amerita. Pero no tenemos que enfocar y educar a nuestros hijos, decir, bueno, esperen a Navidades que le vamos a hacer el regalo, porque estamos educándolo en esa tendencia y esa inclinación populista que es de incrédulos, tal como el espíritu de profecía lo dice. Entonces, si ellos tienen lo que necesitan o si se lo merecen algo que deseen, uno no tiene que esperar hasta esa ocasión, ¿sí? Puede hacerlo en motivo de su cumpleaños, puede hacerlo cuando pues termina el curso escolar, o puede hacerlo cuando ha alcanzado algún logro, muchos momentos para hacerlo. Algún logro especial. Es decir, hay que desconectar, ¿sí?
el regalo con la Navidad. Ya. Y eso es importante que nosotros lo entendamos. Pero claro, los padres tienen que estar convencidos de esa situación, Sí, porque entonces lo organizan a lo largo del año. Por ejemplo, cuando el niño tenga el cumpleaños, si celebran el cumpleaños, pues le pueden hacer algo especial. Por ejemplo, cuando tiene un logro académico, cuando ha alcanzado o ha vencido un defecto, o ahora ya es más ordenado, o saca mejores notas, cualquier logro que se haya especificado, entonces puede ser gratificado el niño, y entonces él lo asocia con logros, no con eventos populares. Fechas. Exacto, y esto es algo que los padres pueden encauzar y indirectamente educar al niño a entender que él ya tiene todo lo que necesita, ha recibido lo que le gusta, pero no tiene por qué ser en Navidad. Así es. Yo pienso que hay un trabajo que hacer, especialmente los padres y especialmente aquellos que van a ser padres, porque el trabajo debe ser hecho desde muy pequeñito, ¿no? Porque si el niño ya le vamos a hacer cuando está grande, ya decirle cambiarle ese cassette, decirle no, ya no va a recibir esa fecha, sino en otro, ya va a ser un poco más difícil. Pero pienso yo que si como padres y especialmente aquellos que todavía no tienen hijos, el trabajo hay que hacerlo desde muy chiquititos para que ellos vayan aprendiendo, ellos vayan asociando estos asuntos de que es del paganismo, esas fechas que no corresponden con lo que nosotros estudiamos en la Biblia, y así de esa manera el niño ya no va a ser afectado cuando esté adulto, porque ya eso lo tuvo en cuenta desde muy pequeño y fácilmente lo va a aceptar. Sí, hermana Raquel, ¿podemos continuar? Sí, gracias. Entonces, hasta ahora hemos constatado, si se quieren hacer regalos, deben ser a las personas que son necesitadas. La Navidad es aceptada por el mundo incrédulo, es una práctica populista y de los cristianos apóstatas, y que además no tiene nada que ver con el nacimiento de Cristo. Bien. En ese mismo año también encontramos más elementos significativos y más detalles. Dice, no hay ninguna santificación divina del 25 de diciembre, y no es del agrado de Dios que lo que concierne a la salvación del hombre por medio del infinito sacrificio realizado por él sea tristemente pervertido y desviado de su propósito. Cristo debe ser el objeto supremo, pero de la manera en que se ha observado la Navidad, la gloria que le corresponde a él ha pasado al hombre mortal, cuyo carácter pecaminoso y defectuoso ha hecho necesario que él viniera a nuestro mundo. Es decir, esto es muy importante que lo entendamos, porque la mayoría de la gente pues pone el nacimiento, el Belén, José, María y Jesús como bebé en el establo, pero no se explica por qué tuvo que venir. Aquí está el plan de salvación claramente definido. Dice que hacerlo es una perversión del plan de salvación. O sea, es muy impactante esta declaración en verdad, ¿sí? Porque se nos dice, sea tristemente pervertido y desviado de su propósito. Entonces la gente ve, ¡ay, el niñito Jesús! ¿Por qué vino Jesús? ¿Por qué tuvo que venir? O sea, se deja lo más importante. Exactamente. Entonces, en esas festividades la gente se emborracha, la gente hace todo lo imaginable, y por eso es una perversión del plan de salvación. Es un negocio solamente. Exactamente. Entonces, esto es muy importante que nosotros lo entendamos. Más, como el 25 de diciembre es observado para conmemorar el nacimiento de Cristo, y como los niños han sido instruidos por precepto y ejemplo que este es en efecto un día de alegría y regocijo, os será difícil pasar este día como desapercibido. Pero, y aquí vienen sugerencias, pero puede usarse para servir un buen propósito. Los jóvenes deben ser tratados con mucho tacto. No se les debe permitir que en Navidad busquen su propia diversión en cosas vanas y la búsqueda del placer en diversiones que resultarían dañinas para su espiritualidad. Los padres pueden controlar esto atrayendo su atención a las ofrendas que pueden hacer para la causa de Dios y la salvación de las almas. Fíjense qué importante. Entonces se ve la Navidad como un elemento evangelístico. Es una forma en que se puede donar, se puede ayudar,
se puede acercar a los más necesitados con el fin de salvar almas. Fijémonos cómo la reorientación se da. Dice más, en la Navidad que se aproxima, los padres no deben creer que colocar en la iglesia alguna rama verde para alegrar a los participantes de la escuela sabática es un pecado, pues puede ser una gran bendición. Fíjense que desde la primera declaración hasta ahora ya no se habla de árbol, alguna rama verde, ¿sí? Entonces, esto es muy interesante porque observamos que hay una evolución y un distanciamiento en las declaraciones del espíritu de profecía acerca de la Navidad. El problema es que cuando vamos al libro El Hogar Adventista, El Hogar Cristiano, tenemos estas citas descontextualizadas, es decir, no sabemos lo que está escrito antes ni después, no está en el orden cronológico que aparece originalmente, y entonces pues la impresión es, si se puede, cómo no, ¿cuál es el problema? Aquí, cuando nosotros observamos esta cronología, nos damos cuenta que en cada año donde hay una declaración nueva, el distanciamiento es mayor acerca del tema de la Navidad. Y todavía un párrafo más. Se acerca la Navidad. Ojalá todos tengan sabiduría para hacer de esta una preciosa estación. Los miembros de iglesia más ancianos se pueden reunir con todo el corazón y el espíritu con sus hijos en esta diversión y recreación inocente y encontrar manera de demostrar verdadero respeto a Jesús trayéndole dones y ofrendas. Que cada uno recuerde los requisitos de Dios. Su causa no puede progresar sin vuestra ayuda. Los regalos que a menudo os hacéis unos a los otros, depositadlos en la tesorería del Señor. Os presento, queridos hermanos, como objetivo la misión europea. En cada iglesia depositad vuestras ofrendas, aunque sean pequeñas, en vuestro árbol de Navidad. Fíjense aquí qué interesante es. Uno, no regalos de uno para con otro. O sea que esa dinámica de intercambio no se debía dar. Ahora, como la gente está acostumbrada a dar, está bien. Pero entonces demos, y ella estableció un propósito, la misión europea. Iba a empezarse la obra en Europa. Entonces dice, den vuestras ofrendas de agradecimiento para promover la obra misionera en Europa. Así es. Pero tengo una pregunta sobre eso ahí, y seguramente las personas, bueno, pero da los regalos para el Señor, pero ¿es necesario colocar el árbol en la iglesia? Bueno, aquí se dice, si ponen alguna rama verde, no piensen que es un pecado. Y después habla de nuevo del árbol. ¿Sí? Entonces, vamos a ver en otro testimonio, dice, si quieren ponerlo. Sí, porque las personas dicen, bueno, pero ¿por qué en la iglesia sí, en la casa no? Sí, puedo colocarlo en la casa también. Bien, por eso, hermanos, lo que queremos entender es que cómo va evolucionando en el tiempo, ¿sí? Por eso hemos estado colocando esos testimonios año por año, tal cual fueron dados, de modo que nosotros veamos cómo al final la hermana Güey dice, bueno, si ustedes insisten y quieren tener un árbol, pónganlo, pero pónganlo para dar ofrendas para los pobres. En este caso, para el inicio de la obra en el continente europeo. ¿Sí? Bien, podemos continuar porque lo tendremos más claro todavía. ¿Sí? Está bien. Vamos a ver la próxima diapositiva, que es realmente muy importante. Y ya estamos en 1885 en este momento. Dice, si todos los medios que comúnmente usa nuestro pueblo en estas fiestas fueran llevados como ofrenda de gratitud a Dios para ser usados para el progreso de su causa, ¿qué monto fluiría a su tesorería? ¿Quién está dispuesto este año a abandonar esta costumbre? Una pregunta interesante. ¿No dejaremos de lado, tanto viejos como jóvenes, el placer de hacernos regalos unos a otros e investiremos el dinero en la causa del Señor? ¿Habrá en el cielo un precioso informe de abnegación por amor a Cristo? Fíjense que esto cada vez se enfatiza más. Uno, el hecho de
que si están dispuestos a abandonar esta costumbre. Es una pregunta. Vemos que había conflicto, había tensión. Recordemos que la iglesia se está formando, se están dando importantes revelaciones de la verdad. Y esto estaba en un proceso de progreso. Entonces ella dice, bueno, ¿quién está dispuesto a abandonar esta costumbre? Obviamente la mayoría no estaba dispuesta. Así que ella dice, entonces, no se hagan regalos unos a otros, denlo para la tesorería. Dice, todo el dinero que ustedes se gastan en hacerse regalos unos a otros, si lo pusieran en la tesorería, ¿cuánto se podría hacer? O sea, ella lo somete a reflexión, lo presenta como una opción significativa. Vamos a leer algo más todavía. Nuestros hijos han aprendido a considerar la Navidad como un día de gozo y encontraríamos difícil pasar esta fiesta sin darle importancia. Ya había una idea semejante en testimonios anteriores. Entonces dice, estas son las alternativas. Puede usarse para servir a una buena causa. No se debe dejar que los jóvenes busquen su propia diversión en cosas vanas y la búsqueda del placer. Si los padres se esfuerzan lo suficiente, la mente de los hijos puede ser dirigida a Dios, a su causa y a la salvación de las almas. Su deseo de hacer regalos puede ser desviado a canales de bien para el prójimo y sostener la obra que Cristo vino a hacer. Así que aquí está totalmente claro, ya hemos leído, no tiene nada que ver con el nacimiento de Cristo. Incluso se ha pervertido el propósito. Entonces, ella reconoce, es difícil, porque claro, el populismo, el medio en el que nos movemos, pues promociona esta festividad. Pero ella dice que tenemos que esforzarnos más como padres. Y dice que no nos hemos esforzado lo suficiente. Y dice, debe ser desviada la atención de los jóvenes, no hacia ellos o hacia su placer o hacia su diversión, sino, y aquí nos da varios aspectos importantes. Dice, 1, canales de bien para el prójimo. 2, sostener la obra que Cristo vino a buscar. Así que, 1, hay que usar esas donaciones o esos regalos para ayudar a los necesitados. La salvación de las almas, dice ahí. Exactamente. O implementarlo en acciones evangelísticas. Así que vemos que no tiene absolutamente nada que ver con el propósito general que se da. La hermana White, y aún en 1885, insistía mucho en que se dieran fondos especiales para introducir el adventismo en Europa. Y vamos a leer esta cita que es muy importante. Os presento las misiones europeas como objeto de vuestra generosidad. Estas misiones tienen gran necesidad de fondos. La obra tiene que avanzar. Se puede ahorrar cada centavo para invertir en la causa. Veamos si esta Navidad no fluirán miles, si decenas de miles de dólares a la tesorería. Así que este ya es el segundo testimonio que dice la obra tiene que empezar en Europa. Ya era incipiente, pero obviamente había que hacer iglesias, había que organizar la obra. Entonces dice, por favor, usen estas Navidades para hacer una colecta especial para el Fondo de Misiones en Europa. Así que vemos que ella, lo separa completamente del populismo del nacimiento de Jesús, totalmente, pero usa la festividad. 1, misiones a extranjeras. 2, proyectos evangelísticos. 3, ayuda directa a los pobres y los necesitados. Bien, vamos a 1887. Y esta cita es muy importante también y vemos que insiste no solamente las veces que hemos considerado de Europa, sino una vez más. Hermanos y hermanas, os presento nuestras misiones extranjeras como objeto de vuestros regalos navideños. Ya está. ¿Queréis hacer regalos? Ya está. Misiones extranjeras. Mientras que no debemos ser negligentes con los campos a nuestro alcance, recordemos ahora aquellos que están en mayores tinieblas y destituidos de tantas cosas. Pocos se dan cuenta de la vasta extensión de la obra que Dios nos ha asignado en nuestras misiones extranjeras. Solamente Europa, con un área casi como la nuestra,
cuenta con una población, en aquel entonces, obviamente, 350 millones, 6 veces mayor que la de Estados Unidos, formada por varias naciones y pueblos que difieren enormemente en sus hábitos y costumbres, y entre los cuales se hablan muchísimas lenguas y cientos de dialectos. Así que ella enfatiza vez tras vez misiones extranjeras, específicamente continente europeo, donaciones para los necesitados y los pobres. Ya que van a hacer regalos, hagan a quienes los necesitan, patrocinen la obra de Dios. Sigamos con el año 87, dice, y esto es realmente firme: exoneremos a los miembros de nuestra familia de hacernos regalos. No nos hagamos regalos. Tomemos esa decisión como familia, no regalos. Nuestro tiempo y dinero pertenece a Dios. Cada hora, cada momento es precioso. Los dólares y los centavos deben ser reservados para ayudar a llevar almas a Cristo y a la verdad. Y ahora viene una pregunta. ¿No abandonaremos todo adorno vano, extravagancia, satisfacción egoísta y haremos que todos estos gastos, estas pequeñas corrientes, fluyan a la tesorería del Señor? En la medida de lo posible, se deben cancelar los compromisos del pasado. Los que han robado a Dios en los diezmos y las ofrendas deben presentarse ante Él y restituir lo robado. Y a esto agregaremos nuestros regalos voluntarios. Ahora, que vuestro árbol de Navidad sea dedicado a Dios y que sus ramas estén cargadas de ofrendas para Cristo. No deis vuestras donaciones como una obligación, como una limosna avara. Las buenas obras no son penosas. Al darnos a su Hijo, Dios derramó sobre nosotros todas las bendiciones del cielo en un solo don. Llevémosle nuestras ofrendas con corazones rebosantes de gratitud y gozo por el amor incomparable de Cristo. Enseñad a nuestros niños con vuestro propio ejemplo la bendición de hacer algo para Cristo, instruirlos a hacer actos de amor por Él y en todos sus dones a recordar siempre al generoso dador. Así que es muy importante, hasta este punto que hemos llegado aquí, comprender que las Navidades, son declaradas populistas, incrédulas y de cristianos apóstatas, que no tienen nada que ver con la verdad, que no están afirmadas por las Sagradas Escrituras, pero obviamente vivimos en un mundo en que se celebran. Entonces, lo que el espíritu de profecía hasta aquí, lo que hoy nos vamos a cubrir, nos recomienda, usar los fondos económicos que íbamos a invertir en la festividad o en el intercambio de regalos para misiones extranjeras. 2, para ayuda al pobre. Y 3, para regalos voluntarios, donaciones voluntarias y ponernos en orden con el pago regular de diezmos y ofrendas. Así es interesante esos párrafos que ha leído del Espíritu de Profecía, ¿no? Porque esto nos ilustra la importancia de poder seguir apoyando la obra de Dios y en cambio de darlo al mundo, porque es un asunto de comercio. Hoy en día uno va a estas fechas en mi país, Bogotá, es terrible cómo se ve, especialmente 23, 24, ya llegando a esa fecha, como el comercio es así lleno y cantidad de gente comprando regalos y gastando su dinero y de pronto dejan de comer para dar la satisfacción de poder compartir en esa fecha. Entonces es un asunto de un negocio y son millones de dólares que el país recibe cuando puede ir a la tesorería del Señor. Si nosotros que tenemos el conocimiento de en vez de satisfacer de pronto nuestro egoísmo dando los regalos entre nosotros mismos, podemos darlo como una ofrenda, y esa es creo que la conclusión que podemos mirar de estos párrafos, darlo como una ofrenda, porque igual si en ese entonces se necesitaba para la misión en Europa, hoy con mayor veras se necesita en muchos países donde el Evangelio todavía no ha llegado.
y podemos ser instrumentos de bendición para compartir, para que el Evangelio pueda llegar a otras personas con nuestra donación, con nuestra ofrenda que podemos dar también para el Señor. Hermana Raquel, muchas gracias. Mucho gusto. No sé si querías decir algo como conclusión. Sí, quería recordarles que vamos a continuar con esta cronología, es decir, no, el tema acerca del espíritu de profecía no está cerrado, simplemente por causa del tiempo lo hemos detenido aquí, pero ruego que nos sigan en la próxima presentación, porque sí vamos a continuar para que comprendamos la posición final a la que se llegó y que podemos encontrar en el espíritu de profecía. Así es, muchas gracias. Hay otras preguntas para la próxima semana que han llegado, preguntas en relación también con el espíritu de profecía. Y los invitamos porque, como nos dice la hermana Raquel, no ha terminado, tenemos todavía otra presentaciones más, así de que vamos a estar atentos para la próxima semana. Si ustedes pueden escribirnos, ya saben cómo hacerlo, al correo de info@sda1844.org. Y si no, pueden también dejarnos las preguntas en el chat y estaremos recogiéndolas para poder compartirlas también acá en el programa. Vamos a terminar con una oración en este momento. Hermana Raquel. Padre nuestro que estás en los cielos, nos postramos ante ti, lo hacemos con agradecimiento, porque tú nos muestras lo que debemos hacer, cómo debemos comportarnos ante situaciones que quizás se nos dificultan, como estas Navidades que se acercan. Ayúdanos, Señor, a cambiar nuestro modo de pensar, a orientarnos de acuerdo a la generosidad, a la dadivosidad que caracteriza al cielo y que también sea el nuestro. La preocupación por la salvación de las almas, el honrar tu nombre, entregando en el alfolí de la Iglesia todos diezmos, ofrendas voluntarias y también para misiones extranjeras, así como para pobres y necesitados. Ayúdanos, Señor, a ser buenos mayordomos y también buenos educadores de nuestros hijos en el camino del bien y la verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias a cada uno de los que nos han acompañado en este día, martes, hoy, 14 ya de diciembre, por eso estamos tratando este tema de la Navidad, de la fiesta, y ya pronto ya iremos también a mirar sobre lo que es el Año Nuevo, ¿no? También un poco sobre esto. Así de que no se pierdan el próximo programa, es a la misma hora, a las 8 de la noche, hora de Siddhartha. Ustedes pueden organizar su hora en su país y aquí les esperamos. Les agradecemos a los que han estado conectados hoy, tanto en YouTube como también en el Zoom, y esperamos, y también en Facebook, así de que esperamos que ustedes puedan también acompañarnos la próxima semana. El Señor les bendiga y hasta una próxima oportunidad.